Pasamos a la primera parte de lo que es las partes principales del catecismo. En las clases, en los cursos anteriores vimos primero al inicio las oraciones, la explicación de las oraciones y fórmulas, que son las oraciones comunes que todo cristiano debería conocer o saber de memoria. Después pasamos a las primeras nociones de la fe cristiana que están en el catecismo de San Pío X. Esas primeras nociones de la fe cristiana son lo que las verdades de base, básicas, lo que se llama los preámbulos de la fe, y también las verdades reveladas más importantes que todo cristiano debería saber. Esas verdades, el niño que hace su primera comunión las debe saber sin falta, y a veces se le exigen prácticamente esas a los niños que hacen su primera comunión, los más pequeños, incluyendo las verdades sobre la Santísima Eucaristía, claro está. Y ahora pasamos, en la última lección les había explicado que hay tres partes principales del catecismo: lo que hay que saber, lo que hay que hacer y lo que hay que recibir. Entonces, lo que hay que saber pues es el credo, y es decir, las principales verdades de la fe cristiana, y lo que hay que practicar pues son los mandamientos, todo lo que es los preceptos de Dios y de la Iglesia. Y después lo que hay que recibir pues son sobre todo los sacramentos, y también la oración y todo lo que nos ayuda a santificarnos más eficazmente. Entonces, en esta clase yo hablo comienzo esa parte del credo, que es la tercera parte de todo el curso del catecismo. Entonces pasamos a la pregunta número 28, que dice: ¿cuáles son las verdades reveladas por Dios? Respuesta: las verdades reveladas por Dios son principalmente las que se contienen resumidas en el credo o en el símbolo apostólico, también se le llama así al credo, y se llaman verdades de fe, porque debemos creerlas con fe completa, como enseñadas por Dios, el cual ni se engaña ni puede engañar. Entonces, estas verdades de la fe son las principales que están en el credo, que están dichas de una manera bastante resumida, pero que comprenden pues muchísimas cosas de nuestra fe. Entonces debemos creerlas y todo lo que está contenido en ellas. Y tanto hay contenido en ellas que pues será la parte tercera de todo el catecismo, primera de todo el catecismo que vamos a comenzar a explicar. Entonces esas verdades de la fe que están incluidas en el credo son el objeto de nuestra fe. Entonces, ¿cómo Dios nos ha instruido a lo largo de la historia? Pues Dios nos ha instruido, nos ha enseñado su verdad de dos maneras. Primero, por sus obras naturales. Que esas obras naturales de Dios nos las descubre la razón. Cuando la razón se pone a reflexionar sobre la obra de la creación, descubrimos muchas cosas que Dios nos ha querido decir por su obra de la naturaleza, la creación. Y el hombre tiene la capacidad de reflexionar. Esto se llama la inteligencia humana. Y con esta razón podemos acceder a muchas cosas que Dios nos ha enseñado por sus obras. Esa inteligencia humana y también nuestras demás facultades, por ejemplo, también los 5 sentidos, todo esto nos ayuda
a comprender la voluntad de Dios que Dios ha inscrito en la naturaleza de las cosas, la ley natural. Y la razón nos ayuda a comprender esto, a comprender la ley natural de Dios. Pero hay justamente un pero en toda esta razón humana, que después del pecado original el hombre está herido por el pecado original y ya sus facultades no hacen todo perfectamente, así que nuestra razón está afectada por las pasiones, por la ignorancia, y así también nuestras facultades, nuestras otras facultades, ¿verdad? Nuestra voluntad, todos los dones que Dios nos ha dado están afectados por esta herida del pecado original. Quiere decir que no rinden al 100%, no quiere decir que no entendemos nada, no quiere decir que no podemos nada, sino que estamos un poco limitados y necesitamos algo más. Y ese algo más es lo que nos vino a aportar la venida de Jesucristo y la obra de su redención. Por eso Dios quiso a lo largo de la historia también manifestarse por medio de sus profetas y por su revelación, por su enseñanza revelada que nos trajeron sus profetas y el mismo Jesucristo. Y esa enseñanza es el objeto de nuestra fe. Entonces, como les decía, Dios tiene dos vías por las cuales nos enseña, y en el estado actual de las cosas, pues la fe es la más importante. Entonces la razón no pierde sus derechos, pero no está en su plena capacidad. Por eso, después de la venida de Jesucristo, tenemos que tomar más en cuenta la enseñanza de Dios que a veces nuestra razón, pero la debemos tomar en cuenta también la razón. La razón es obra de Dios y es algo bueno. Esas dos obras de Dios por las cuales manifiesta su verdad, no en sí no pueden ser contradictorias, sino armónicas, porque la razón es algo bueno que viene de Dios y la fe también. Simplemente que la fe es más segura como medio para encontrar sobre todo la verdad moral, lo que está bien, lo que está mal, lo que es pecado, lo que no es pecado. Es más seguro ir por la fe que a veces por nuestra razón, porque podemos en ciertos aspectos no darnos cuenta que algo está bien o no está bien. Entonces, por eso debemos tener sobre todo una preferencia por la fe, sin negar la razón, claro está. Nunca sucederá que haya una contradicción entre la fe y la verdad de la razón, cuando se trata de una verdad de razón que es segura, que está comprobada y que está completamente probada. En ese caso no puede haber contradicción, eso no se da, eso no pasa, ni puede pasar. Entonces, ciertas verdades científicas que hoy se nos presentan como probadas y contrarias a la fe, eso no es posible. Entonces, estas verdades científicas que se nos presentan como pruebas contra la fe, o que de la fe, para decir que la fe no existe, son generalmente generalmente mentiras. Es decir, que se presentan cosas como si fueran probadas por la ciencia y en realidad no lo son, que son hipótesis científicas y que se presentan como seguras, y no es así, no es cierto. Los mismos científicos dicen que no es seguro,
muchas de esas cosas que se aducen contra la fe no es verdad. Hay cosas que sí realmente están comprobadas científicamente y que justamente esas son las que no contradicen a la fe. Pero aquellas que dicen contradecir a la fe, no se puede probar que sean científicas. Si cuando se examina bien, con rigor, científico, esas hipótesis, en realidad no está probado que son científicas y de hecho nunca se da una verdadera contradicción entre la fe y la ciencia, o es decir, la fe y la razón. Porque en realidad nunca puede haber contradicción. Eso no. Ciertas cosas que la ciencia ha descubierto tal vez son difíciles de explicar y tal vez pueden parecer en ciertos momentos que no son conciliables con la fe, pero es una apariencia, porque cuando realmente se investiga y se ve eso, en realidad no hay contradicción. Y decir lo contrario no es posible, eso no se da en el mundo, que haya una contradicción entre la fe y la razón. Pero hoy nuestros enemigos que están que tienen posesión de los medios de comunicación y todos los medios de enseñanza han tergiversado las cosas y en realidad no es así. En realidad es una mala voluntad de ellos de querer hacernos creer algo que no es cierto. La razón y la fe están en armonía y las aparentes contradicciones con la ciencia son solo aparentes, porque nunca se ha dado eso, ni se puede dar, no se puede dar, es imposible que haya contradicción entre la fe y la razón. Sin embargo, los malos sacerdotes, los malos clérigos han claudicado delante de estas hipótesis y para quedar bien con el mundo, para quedar bien con esa aparente razón, han modificado la fe, poniendo en duda pasajes de la Biblia, poniendo en duda algunas verdades de la fe, porque ellos justamente no tienen esa fe fuerte que deberían tener. Entonces Dios nos viene a ayudar en razón de la debilidad de nuestra razón. Después del pecado original, el hombre sí puede encontrar muchas verdades, y de hecho las ha encontrado, pero a veces no todo, sobre todo en cuestiones de moral. Y el hombre necesita, pues en cierta medida, la ayuda de Dios. Por eso nuestro Señor envió a los profetas y a su Hijo mismo para que viniera a enseñarnos de nuevo el camino, para que estuviera esa enseñanza exenta de todo error y que fuera segura en todo, pues es la enseñanza de la fe, de la iglesia, el camino del cielo, que nos muestra esta verdad. El error liberal es recurrir solo a la razón. Cuando nos hablamos de liberalismo, que es un error contra la iglesia, contra la fe, ¿en qué consiste el error del liberalismo? Es el error de recurrir solo a la razón, pero en ruptura con Dios, es decir, con ruptura con la fe. Entonces, la razón es un don de Dios, es algo bueno, pero está condicionado porque después del pecado original hay algo que no funciona, que no está en orden en el hombre, en su razón, en su naturaleza, y entonces necesita un apoyo especial de Dios. Pero si el hombre quiere a todo precio y por fuerza que es explicar todo y bastarse a sí mismo con la sola razón, sin Dios y sin la fe, entonces está condenado a un fracaso. Tendrá ciertos resultados aparentes porque la razón es algo bueno, es un don de Dios, pero no habrá resultados al final. Y esta sociedad sin Dios y sin fe está condenada a un fracaso total a momento dado, porque no quiere reconocer la fe. Sin embargo, esa fe se puede practicar perfectamente y también
las leyes de la razón, todas, con tal que sean realmente la razón. Hay una armonía total y perfecta entre la fe y la razón. Entonces la próxima vez les daré más detalles de esta, porque tengo aquí un libro que es una explicación, es como un comentario del catecismo, de este catecismo de San Pío X, que hizo un padre que se llama Desiderio G. Costa, un padre italiano de la Sociedad San Pablo, que hizo este libro hace muchos años, pero que está muy completo, y él nos explica con más detalle esta cuestión de la relación entre la razón y la fe, entre la ciencia y las verdades de Dios. Él nos los explica con más detalle, y la próxima vez les explicaré lo que él dice, que es bastante interesante y bastante bien dicho.